Y ahora estamos con Eduardo dos Santos, de la Federación Espírita Uruguaya. ¿Y qué tema tiene hoy? Hoy nos va a hablar de la muerte. ¿Por qué elegiste este tema? Buenas tardes, noches. Buenas tardes, ¿Cómo Ana, andas? ¿qué tal? Porque la muerte creo que es algo que es muy seguro en la vida de todos nosotros. Es lo más seguro que tenemos, es que algún día vamos a morir. Y como la doctrina espírita tiene una óptica muy positiva sobre el tema muerte, y que además sabemos que hay personas aproximadas que han pasado por situaciones de pérdida de seres queridos, siempre es bueno tratar un tema que traiga consuelo, que traiga una visión esperanzadora, porque a diferencia de otras religiones que especulativamente tratan el tema del más allá y de la muerte, la doctrina espírita tiene una postura diferente, ya que toda la información que maneja la doctrina espírita es recabada por Allan Kardec a través de diferentes medios que de primera mano cuentan entonces cómo es ese mundo espiritual, cómo es ese más allá. Y creo que sin lugar a dudas, cuando nosotros queremos saber de algo, tú estabas hablando ahora, bueno, cómo conocer una ciudad. Si nosotros quisiéramos saber de Francia, no habría nada mejor que ir y convocar a los franceses a que nos cuenten cómo es el país y tal vez hasta visitar el país, y de esa forma vamos a tener una información más fehaciente. Entonces, en este caso, los espíritus nos cuentan que cada vez que una persona va a partir, hay toda una movida en el mundo espiritual por parte de aquellos que ya están en el otro lado, en esos diferentes niveles espirituales, que pueden ser nuestros padres, pueden ser nuestros hermanos, pueden ser nuestros amigos, y que ellos ya tienen de antemano la información de que nosotros vamos a partir, entonces se preparan y vienen a asistir en ese momento para ayudar al desprendimiento del cuerpo periespiritual, que, como ya te comenté en otras oportunidades, está unido al cuerpo físico a través de todo hilos, hilos invisibles a nuestros ojos, pero visibles al ojo de los mediums, que entonces se comienzan a cortar y comienzan a desprenderse para que entonces el espíritu pueda entonces hacer esa partida, ¿no? Ahora, a veces cuando están ya en un estado que ya están próximo a esa muerte y generalmente te dicen que ven a alguien. ¿Puede ser que sea esa preparación que están haciendo? Sí, porque generalmente en ese proceso, quienes tienen la suerte de hacer un proceso, como en el caso que tú estás diciendo, que seguramente se trataría de un proceso natural en el hecho de una cama de sanatorio de su casa, y va haciendo una preparación para el desprendimiento. Entonces ya esos lazos periespirituales, al comenzar a romperse, se abre también esa visión espiritual al otro lado y comenzamos a percibir el mundo espiritual que nos rodea, que siempre estuvo, que solamente que nosotros, por falta de entrenamiento y por falta de desarrollar esas capacidades extrasensoriales, no los percibimos de una manera común. Pero en esa instancia de ese proceso de muerte, sí ya empezamos a percibir a los seres espirituales que están aproximándose, los enfermeros espirituales, los seres queridos, y generalmente las personas nombran a aquellos seres que están, en el caso de un esposo, una esposa, un hijo, un ser querido, un familiar, que ya lo ven e incluso se establece un diálogo, y que muchas veces las personas por desconocimiento dicen, está delirando, ya no está, está viendo visiones, y que en realidad es el desconocimiento ese que tenemos del proceso de muerte, que la doctrina espírita lo explica de una manera muy natural, explicándonos que realmente la muerte no existe, que lo que nosotros hacemos es sacarnos este vestido de carne que tenemos y continuar viviendo del otro lado, y de esa manera entonces esos seres que ya están allí vienen y nos reciben de una manera muy natural. Exactamente. Ahora, depende de cómo morimos, de cómo es la muerte,
¿Cómo va a ser ese recibimiento también? Sí, es muy buena la pregunta, porque en realidad no todas las muertes son iguales. En el caso, por ejemplo, de una muerte por enfermedad que tiene un proceso de una preparación, eso de alguna manera está ayudando al espíritu, porque ya en ese proceso está reflexionando y se está preparando, porque sabe que el fin puede llegar a ser eso, donde a veces ya sabemos que ya está determinado, ¿no? Que es una cuestión de días o de tiempo. Pero en el caso, por ejemplo, de una muerte por accidente o de una muerte súbita, como un ataque cardíaco una situación de improviso, entonces muchas veces el espíritu no está preparado. Y no tiene esa preparación previa como para partir, y entonces, ¿qué sucede? Va a depender directamente del tipo de vida que tuvimos, porque no es el tipo de muerte lo que determina el después, sino el tipo de vida que tenemos hoy, que es lo que nos va a de alguna manera determinar cuál va a ser la condición con la cual vamos a llegar al mundo espiritual. Entonces, por eso la recomendación siempre es vivir de una manera saludable, respetando las leyes naturales, no haciendo al otro lo que no nos gustaría que nos hicieran, respetando nuestro entorno, tratando de ser hombres de bien, para de esa manera, y también desapegándonos de las cosas materiales, porque eso va a ser un factor muy determinante en el proceso de quedarnos o no apegados también a este mundo terrenal, y quedarnos en aquellos lugares conocidos, quedarnos en la casa en la cual habitamos en vida, quedar rondando los lugares, muchas veces hasta gente que los ven en los lugares de trabajo y que no logran desprenderse el espíritu, porque es todo el apego y la falta de preparación para morir. Exacto. Porque es algo que generalmente es un tema que acá en Occidente se trata con cierta cautela, cierto miedo. Las personas tienen miedo a hablar de la muerte, no hay un tema abierto que se trate, y entonces de esa manera muchas veces la sorpresa que se llevan al desencarnar, al morir, puede llevar a ser que el espíritu del otro lado esté pasando por un proceso de turbación y por un proceso de desconocimiento de esa nueva realidad, porque no tuvo esa preparación previa. Ahora, ¿por qué tienen miedo a morir? Y bueno, el miedo a la muerte generalmente sucede como a los niños. Los niños, cuando tú les muestras un cuarto oscuro, que no saben lo que hay del otro lado, les genera miedo. El desconocimiento de ese proceso, el desconocimiento de lo que sucede del otro lado, nos lleva, todo lo nuevo nos lleva a tener cierto temor. Por eso la doctrina espírita nos plantea que la muerte no existe, que somos espíritus inmortales, que estamos viviendo una experiencia terrenal, reencarnatoria, circunstancial, y que luego vamos a volver a nuestra verdadera vida, que es la patria espiritual, y nos explica cómo es ese lado. Claro. Porque los espíritus fueron muy claros a través de Allan Kardec cuando dan informaciones muy precisas de cómo son esas ciudades, cómo son esos diferentes planos evolutivos. Explican algo como lo que plantean las religiones convencionales del purgatorio, que André Luis, ese espíritu que ha hecho una serie de libros tan interesantes como serie de 13 libros de la vida en el mundo espiritual, nos cuenta del umbral, ese lugar que no es tan agradable, donde muchos seres, por falta de preparación espiritual, tienen que ir a una especie de purgatorio, ¿no? Sí. Que vendría a ser el umbral, que es ese lugar a donde de alguna manera el espíritu tiene que pensar, repensarse y prepararse para continuar su vuelo de inmortalidad. Que no es tan fácil, ¿no? Pero que no es tan fácil, porque siempre va a estar directamente relacionada la vida en el mundo espiritual con lo que estamos haciendo hoy. Somos una continuación de lo que hacemos hoy. Entonces, aquellas personas
que de alguna manera han perjudicado a otras, que han mal manejado su vida, que han desaprovechado las oportunidades y han hecho mal manejo de sus energías y de sus talentos, de sus capitales que traían para hacer el bien y los targiversan, sí, perjudicando a otros, haciendo el mal, contaminándose, todo el tema del mal uso del cuerpo, el mal uso de las energías, seguramente no se las van a ver tan bien del otro lado. Y seguramente van a tener, como dicen los espíritus, ese proceso de expiación que es sin más ni menos que una ley de causa y efecto. Sí, y que puede tardar, ¿no? Es el resultado y que puede tardar mucho tiempo. Y hay personas también que preguntan, por ejemplo, ¿qué pasa con los espíritus? ¿Se pueden comunicar enseguida? ¿Demoran un tiempo en comunicarse, sí, con los familiares a través de la mediunidad? Y sabes que estaba estudiando un poco la codificación de Allan Kardec y otros libros que tratan del tema. Es muy interesante un caso donde hablan que Herculano Piris, que fue un gran trabajador espírita, una persona que practicó el espiritismo en Brasil durante mucho tiempo y que al lado de su casa tenía un grupo en el garage de su casa que funcionaba con un grupo de semanal, de encuentros, sí, y que allí hacían ese trabajo de mediunidad donde se comunicaban los espíritus para ayudar a las personas que estuvieran allí. Y un día llega el grupo, porque él no siempre asistía a ese grupo, porque estuviera en su casa, él tenía la obligación de estar por sus actividades, se comunica a él en persona y de alguna manera les vaticina su muerte. Y él ya estaba en ese momento en el sanatorio internado y ya había muerto, y a las pocas horas ya se estaba comunicando con sus compañeros explicándoles que estaba muerto y que ya, o sea, que había desencarnado, sí, y que estaba bien, que estaba ya haciendo todo el proceso de pasaje. Mirá vos. Y también hay algunos relatos que dicen que Allan Kardec también durante su funeral también ya se estaba comunicando, como también hay más relatos del tema de que a pocas horas de desencarnar el espíritu, sí, ya se estaba comunicando con los que quedaban. Se estaba bien preparado. Bueno, claro, estamos hablando de espíritus que Kai Bar-Schutel, que es otro gran ser, que también tenemos una gran literatura de él, también es una persona que a las pocas horas de partir a la patria espiritual se estaba comunicando. Exacto. Pero son casos de personas muy preparadas que en realidad tuvieron todo un aprendizaje, una preparación para eso, y que no es el común denominador. Evidente. Y que muchas veces, claro, hay personas que demoran mucho tiempo y a veces por falta de sintonía del medium no pueden llegar a comunicarse de una manera tan rápida, exactamente, ¿no? Eduardo, si queremos conocer un poquito más sobre esto y prepararnos, porque la verdad que tomamos las cosas de otra forma, ciertos momentos esos que vos tenés que decís, ¿qué hago? ¿Qué va a pasar? Se toma de otra forma, hágame caso. Tú sabes que a veces diríamos que la campanita de Dios para llamarnos la atención es el dolor. Sí. Es la enfermedad, cuando estamos pasando situaciones difíciles, cuando estamos sufriendo situaciones personales, generalmente las personas se aproximan a las religiones, sí, se aproximan a las creencias y empiezan a pensarse en lo espiritual. Bueno, para continuar estos temas siempre estamos disponibles en Maldonado con nuestra Sociedad de Estudios Espíritas por la Fraternidad. Nuestras reuniones son los martes a las 20 horas. Los miércoles a las 19 horas en José Valle Ordóñez, casi Hernandarias. Perfecto. Y nos pueden seguir por Facebook, que es Sociedad de Estudios Espíritas por la Fraternidad Maldonado.